Tal como los policías, los veladores no están exentos de ocurrencias extraordinarias, solo que estos últimos no suelen contar con el armamento que los haga sentir seguros, aunque ante lo paranormal no les vaya a servir de nada. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. Te escribo desde Antofagasta, ciudad al norte de Chile. Esta experiencia le sucedió a un familiar que trabajaba como guardia de seguridad para una de las minas más importantes de la región por el año 2008, cuando hubo ataques a animales en la ciudad de Calama, atribuidos al mítico chupacabras. Un caso tan sonado que la noticia dio la vuelta al mundo. En ese entonces mi primo, a quien llamaré Ernesto, era supervisor y junto a su compañero debía recorrer distintos puntos de vigilancia durante la noche. Estos puntos eran garitas hechas a partir de contenedores y estaban ubicadas alrededor de los terrenos de la mina, separadas por grandes distancias entre sí, por lo que el recorrido se hacía en auto. En cada punto había un guardia, quien debía reportar las novedades u eventos sucedidos a lo largo de su turno. Cuenta Ernesto que esa noche partió normal. Subieron a la camioneta y empezaron el recorrido. Punto 1, sin novedad. Punto 2, sin novedad. Punto 3, sin novedad. Pero cuando estaban por llegar al cuarto, el guardia del punto 3 empezó a llamar desesperadamente por radio, pidiendo ayuda, diciendo que lo estaban atacando. La voz del hombre era de un pánico absoluto y detrás de sus gritos de socorro se oían fuertes golpes, como si estuvieran sacudiendo el container. Dieron vuelta lo más rápido que pudieron y regresaron al punto 3 para encontrar una escena digna de una película de terror. La garita, hecha de un metal resistente, estaba abollada en algunos sitios y arañada en otros, con marcas que parecían las garras de un animal. El problema es que en este desierto no hay animales con garras capaces de hacer ese tipo de daño. En el suelo encontraron huellas que no pudieron identificar. Tardaron en convencer al guardia, que estaba aún encerrado dentro, de que abriera la puerta y saliera. Luego les tomó otro rato más lograr que se calmara y pudiera contarles qué había sucedido. El pobre hombre estaba histérico. Dijo que cuando ellos se despidieron, decidió tomar una taza de café, por lo que entró a la garita para servirse. Acababa de entrar y cerrar la puerta, cuando escuchó un fuerte ruido en el techo, como si algo de considerable tamaño hubiese aterrizado encima. Pensó en salir a investigar, pero el instinto lo hizo quedarse quieto, atento y en silencio. Lentamente estiró la mano y puso el seguro de la puerta, cuando el infierno se desató. Algo golpeaba y arañaba el techo, luego las paredes del contenedor, mientras emitía gruñidos y bramidos bestiales. Luego empezó a sacudir toda la estructura con tanta fuerza y violencia que él creyó se iba a desmoronar. En ese momento empezó a pedir ayuda a gritos por el radio, rezando internamente para que la estructura resistiera. Tan misteriosa y rápidamente como empezó el ataque, terminó, y él se quedó llorando y temblando de miedo, hasta que escuchó el vehículo y las voces de ellos llamándole. Ernesto dice que vio con sus propios ojos el daño que la desconocida entidad le hizo a la fuerte y pesada estructura de metal sólido, y hasta el día de hoy no puede imaginar a ningún animal de por aquí capaz de hacerlo. Tal vez un rinoceronte, pero en esta zona no hay ninguno, ni siquiera en cautiverio, y un rinoceronte tampoco podría haber aterrizado en el techo del container. Lo que todos pensaron, pero nadie dijo en voz alta, es que había sido el chupacabras, que por esa época hacía de las suyas en la localidad. El guardia fue trasladado a la ciudad esa misma noche, y esa misma noche también presentó su renuncia. Tanto los jefes de Ernesto, así como los altos mandos de la minera,
ordenaron a todos los testigos del incidente a guardar silencio y a firmar un acuerdo de confidencialidad. De hecho, Ernesto solo nos contó esta historia mucho tiempo después de haber renunciado a ese trabajo. Hasta el día de hoy, pensamos que la experiencia fue paranormal. Haya sido el chupacabras, un demonio u otra cosa, era algo fuera de este mundo. Hace unos años, antes de convertirme en policía, trabajé como guardia de seguridad en un hospital. Suena muy bien y lo era, excepto por el hecho de que era de 9 p.m. a 7 a.m. Trabajaba solo y el hospital que vigilaba estaba abandonado. Un año antes, el hospital construyó una nueva instalación para reemplazar su edificio del 1900, de 5 pisos de altura. Cuando los empleados y los pacientes se fueron, dejaron todo en su lugar. Parecía que la gente simplemente desapareció a toda prisa. Tazas de café medio llenas, uniformes colgados en percheros, sillas de ruedas en los pasillos. Todo como estaba, con una buena capa de polvo. Siempre fue un tipo de persona del tercer turno. No me da nerviosismo ni me asusto fácilmente, pero este lugar sí que podía espantarte. Todas las noches terminaba teniendo que cerrar las puertas y volver a bloquearlas. Caminaba un piso, subía al siguiente y continuaba. Me puse un poco nervioso cuando 1 hora después de haber caminado por un pasillo, tenía que apagar las mismas luces y cerrar las mismas puertas otra vez. O cuando estaba caminando por un corredor y luego escuchaba pasos en el piso de arriba. Puertas abriéndose y cerrándose, ascensores moviéndose de un piso a otro, teléfonos sonando, luces de llamadas a enfermeras encendiéndose. Solo hubo 3 veces que tuve esa sensación de querer huir. La primera vez fue mientras estaba revisando oficinas en el 4º piso. Había una luz encendida en un pasillo, lo cual no era de extrañar. Este pasillo no había sido renovado desde su construcción, por lo que todo era de la década de 1920. Abro la puerta, enciendo las luces, reviso, apago las luces nuevamente, salgo y vuelvo a cerrar la puerta y giro para irme. Detrás de mí, a través del vidrio esmerilado, veo que las luces se han vuelto a encender. Dejé el pasillo por la paz esa noche. La segunda vez fue en el ascensor. Estaba tomando el elevador al último piso, cuando aproximadamente entre el 4º y 5º nivel, escuché risas y conversaciones ahogadas. Siguió haciéndose más fuerte a medida que subía. El ascensor llega al 5º piso, las puertas se abren y el silencio es absoluto. Y por supuesto, todas las luces estaban encendidas, incluso en las habitaciones de los pacientes. Revisé alto y bajo. No había ni una sola persona en ese lugar excepto yo. La tercera y la peor fue durante una noche normal. Estaba en el nivel inferior cerrando una puerta. Tenía un centro de vidrio, pero la puerta trasera estaba cubierta por una cinta blanca. La habitación a la que conducía estaba oscura y el pasillo a unos metros detrás de mí estaba parcialmente iluminado, por lo que el vidrio actuaba como un espejo. Todo normal. Llave adentro, el clic de la cerradura girando la llave. Cuando detrás de mí veo el contorno completo de una persona pasar a mi lado, claro como el día. La figura completa de una persona que pasó caminando. Me congelé por un segundo y luego corrí hacia el pasillo detrás de la supuesta persona. Obvio, no había nadie, solo silencio. Excelente trabajo, pero después de un año sentí que debía haber sido un exorcista con todo lo que estaba pasando. A los otros veladores que trabajaban en los días opuestos al mío,
Le sucedió más o menos lo mismo, excepto por algo. Siempre vieron monjas entrando en las habitaciones que estaban afuera de la antigua capilla en el tercer piso. Bueno, mejor monjas que otra cosa, supongo. Solía trabajar para una empresa privada de seguridad como patrullero. En una de las rutas teníamos una iglesia enorme que también funcionaba como guardería o jardín de infantes. Era mi responsabilidad despejar y asegurar el edificio todas las noches entre las 3 y las 4 a.m., debido a casos recientes de puertas abiertas por la mañana. A principios del siglo pasado, el edificio había sido una escuela y supuestamente un incendio mató a varios niños que quedaron atrapados. Yo no sabía nada de esto antes de entrar a trabajar para la empresa. Solo duré alrededor de una semana en esta ruta antes de solicitar que la iglesia se trasladara más temprano en el turno, porque varias cosas extremadamente espeluznantes sucedieron mientras la tuve asignada. En mi primera noche allí, acababa de caminar por el largo pasillo principal del salón de clases para despejar todas las habitaciones, y cuando me di la vuelta para caminar de regreso, había un globo rojo flotando en el medio del pasillo, que definitivamente no estaba allí antes. En la oficina del viejo pastor había una lámpara en forma de faro que estaba sobre una mesa en una ventana grande. Cuando llegaba a la iglesia, la lámpara era lo primero que veía en la ventana de la oficina. Siempre estaba encendida. Sin embargo, cuando iba a revisar y cerrar la oficina del pastor desde adentro, la lámpara siempre estaba apagada. Cuando volví a subir al auto para irme, la luz volvía a encenderse. Un fin de semana la iglesia tenía una venta de pasteles y la cocina estaba llena de platos de galletas y brownies. Habían dejado una nota en la puerta que nos decía a los de seguridad que podíamos servirnos cualquier cosa en la cocina. Mientras limpiaba lo que había usado, noté un gran plato de galletas con chispas de chocolate. Seguí llevando toda la cocina, y cuando volví al plato de galletas, solo quedaban 3, donde antes había al menos una docena o más. También tuve el habitual fenómeno de puertas previamente cerradas que se encontraban abiertas, solo unos segundos después de pasarles la llave. Otro oficial que me reemplazó solo por una noche renunció al día siguiente. Informó que, mientras revisaba la capilla principal, el órgano de tubos comenzó a sonar por sí mismo. ¿Tienes historias de terror? Si es así, escríbela en los comentarios o envíalas a la dirección de correo que verás en pantalla y que también encontrarás en la cajita de descripción. Me encantaría darle forma a tus escalofriantes experiencias. Por ahora, continuemos. Fui velador en un edificio de intercambio de granos muy antiguo, que terminó por convertirse en oficinas y bufetes. Gran parte del edificio fue remodelado, pero el piso de intercambio de granos y las bóvedas se habían conservado. Al final del pasillo, detrás del vestíbulo principal, había un ascensor que era original del edificio y nadie usaba nunca. Estaba sentado en el escritorio una noche alrededor de las 3 a.m. cuando escuché el timbre del pasillo, indicando que alguien había llamado al ascensor. Se suponía que no había nadie en el edificio excepto por mí, por lo que cambié a la transmisión de la cámara y las puertas del ascensor estaban abiertas de par en par, lo que se supone que solo sucede si se ha presionado el botón de llamada. Espero unos minutos bastante asustado, pero las puertas permanecen abiertas y nunca veo a nadie salir. Se supone que las puertas se cerrarían solas, pero permanecen atascadas. Empiezo a pensar que alguien está en el edificio y mantiene presionado el botón de apertura desde adentro, y no puedo verlo en las cámaras, así que tengo que caminar hasta allí para verificarlo. Tan pronto como me acerco al final del pasillo donde tengo una vista clara del ascensor, las puertas se cierran.
Decidí regresar al escritorio y dejar una nota para el equipo de mantenimiento. Aproximadamente 10 minutos después de volver, sucede nuevamente. Suena el timbre y luego las puertas se abren, excepto que sabía que no había nadie allí para presionar el botón de llamada. Esperé y de nuevo las puertas permanecen abiertas. Regreso y tan pronto como entro a la vista, se cierran. Todavía existía la posibilidad de que alguien se escondiera en el interior presionando botones, así que voy y presiono el botón de llamada yo mismo. Y no pasa nada. El ascensor no se mueve y las puertas no se abren. Lo presiono de nuevo y aún nada. No quería lidiar con eso y comencé a caminar al escritorio. Llego al final del pasillo y se abren las puertas. Me quedé allí sin saber realmente qué hacer, pero luego pensé que, dado que estoy más cerca, tal vez lo lograré esta vez. Así que salgo corriendo hacia las puertas antes de que se cierren y tan pronto como me acerco, se cierran. No creo ya que sea posible que alguien presione un botón para poder cronometrar eso sin que yo los vea asomándose. Así que decido que es suficiente y vuelvo a mi lugar. Nuevamente, ese ding, y las puertas se abren y así permanecen, pero simplemente lo ignoro, observando otras imágenes en pantalla. Todo va bien durante aproximadamente 1 hora cuando, de repente, se escucha un fuerte estruendo y un traqueteo, y otro estruendo y un traqueteo, una y otra vez. Estaba aterrorizado y no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Comencé a cambiar las imágenes y llego a la que está fuera del ascensor. Las puertas se cierran y se abren de golpe, sin parar. Es como si supieran que tienen mi atención nuevamente. Las puertas se abren con lentitud y se quedan allí, como si me estuvieran tentando a intentar llegar antes de que se cierren otra vez. No hago eso y en cambio llamo a nuestro oficial de patrulla que está conduciendo entre ubicaciones para tener pruebas de esto junto con otra persona. Llega allí en 5 minutos y las puertas aún están abiertas. Así que una vez que lo informo, bajamos juntos y efectivamente tan pronto como nos ponemos en camino, las puertas se cierran. Va y aprieta el botón de llamada y nada. Él también está bastante atemorizado ahora, pero decidimos quedarnos afuera de las puertas porque, si es solo un mal funcionamiento perfectamente sincronizado, se abrirá nuevamente. Nos quedamos allí durante casi media hora y nunca se abrieron las puertas. Llegamos a la mitad del camino hacia el escritorio y escuchamos que las puertas se abren a nuestras espaldas. Entonces él me dice que vaya al escritorio y mire la transmisión mientras él camina hacia allí. Una vez en posición le digo que se vaya, y es lo mismo. Tan pronto como entra en el marco, las puertas se cierran. Comienza a patear las puertas y a presionar los botones, pero no sirve de nada. Recibe un llamado y tiene que irse, así que me desea suerte y me aconseja que me aleje del ascensor. Me queda aproximadamente 1 hora de mi turno cuando las puertas comienzan a cerrarse y abrirse nuevamente. Me quedé en el otro extremo del pasillo escuchando, sin acercarme. Despegué del edificio tan pronto terminó mi guardia y dejó un informe para mantenimiento. El siguiente turno en el que trabajé llegué temprano, antes de que se fueran. Pero dijeron que el ascensor seguía sin funcionar, como de hecho no lo hacía desde hacía 10 años. Por eso nunca veía a nadie subirse ni bajar de allí. Esa noche fue tranquila, y el resto del tiempo que trabajé en ese edificio, solo una noche más, esas puertas se abrieron. Las ignoré, y después de un tiempo se cerraron. Y eso fue todo. Algo, simplemente, estaba jugando conmigo.